de la gestión económica de pérdidas asociadas. En esta presentación nos acompaña el ingeniero Oscar Pardo Gibson, quien va a participar, digamos, en lo que tiene que ver con la metodología utilizada para determinar el enfoque económico o el enfoque de la gestión económica de pérdidas. También nos acompañará, digamos, el ingeniero Harold Córdoba con relación a la metodología para el cálculo de los indicadores. Y por otro lado nos acompaña la ingeniera Laura Andrea Melo García, de la Dirección de Ingeniería Especializada. Les agradecemos a todos su asistencia a esta presentación. Está dentro del marco de la gestión del conocimiento y la cultura de difundir el mismo al interior de la organización. Esta norma técnica reviste un interés especial en torno a que la gerencia general y esta administración ha trabajado de una manera muy decidida en el tema de la gestión de pérdidas comerciales y pérdidas técnicas para que permita de alguna forma reducir el índice de agua no contabilizada con la gestión que se realiza al interior de la organización. Entonces, esta norma técnica de alguna manera apalanca esa gestión y define, digamos, esta metodología que va a ser compartida en unos minutos a todos ustedes. Bueno, les pido que por favor demos una espera de unos 2 minuticos para arrancar esta presentación. Demos la oportunidad a otros funcionarios de la empresa de Acueducto interesados en este tema de poderse unir a esta convocatoria de este evento de socialización de la norma técnica. Y de todas maneras, ustedes pueden hacerlo extensivo a los demás colegas de las diferentes áreas que por alguna razón no puedan asistir a este evento de socialización, que esta presentación va a quedar grabada a través de Microsoft Teams y vamos a compartirla para que todos pues tengan la oportunidad de consultarla y revisarla con mayor detenimiento. Y si surgen algunas inquietudes en el transcurso de la presentación, les agradecemos a todos pues tomar atenta nota de estas preguntas, estas inquietudes y realizarlas al final de la presentación. Este ejercicio está previsto para realizarlo en 1 hora y estaríamos terminando hacia las 4 de la tarde. Adicionalmente, dentro del proceso de gestión del conocimiento, tenemos un componente que habla de la apropiación del mismo, de la apropiación del conocimiento. Entonces, les agradecemos a los asistentes que puedan ingresar al link que más adelante vamos a indicar para que puedan dar respuesta a una pequeña encuesta que se hace referente, digamos, a la presentación que se va a realizar, para que contesten, digamos, algunas de las preguntas. Son supremamente sencillas, pero para nosotros es bien valioso pues tener esta retroalimentación por parte de ustedes para conocer, digamos, el grado de comprensión que se ha tenido sobre la exposición que se va a realizar. Bueno, ya en este momento tenemos 19 personas que se han unido a este evento. Pienso que ya es el momento que arranquemos, ya son las 3:04. Entonces, le doy la palabra a la ingeniera Laura Andrea Melo García. Bien pueda, Laura, iniciemos la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, les vamos a presentar la modificación de la norma técnica NS 045
anteriormente denominada Cálculo del Índice de Agua No Contabilizada y Responsabilidad de la Información. El título fue modificado al enfoque de la gestión económica de pérdidas e indicadores asociados. Como antecedentes, la norma técnica se modifica para dar cumplimiento a las directrices del Comité de Agua No Contabilizada de la empresa. En la modificación de la norma técnica, se sostuvieron diferentes mesas de trabajo con expertos en el tema para su desarrollo. La modificación de la norma inició aproximadamente el 17 de julio con el equipo de expertos para definir la selección del profesional idóneo en cada capítulo y asimismo el líder de la norma técnica. Durante los meses de julio y agosto se trabajaron con diferentes profesionales como el ingeniero Harold Córdoba, el ingeniero Oscar Pardo. Se trabajó pues en el alcance de la norma, en la tabla de contenido y las modificaciones en los capítulos. Y aproximadamente el 10 de septiembre nos reunimos nuevamente con este equipo de expertos para presentar pues el avance que se llevaba en su momento. Posteriormente, en el mes de septiembre y octubre, también tuvimos diferentes mesas de trabajo con la ingeniera Natalia Ayala, quien es la líder de la norma técnica y quien nos definió todo el capítulo acerca de los lineamientos generales del balance hídrico. La norma técnica fue posteriormente enviada a discusión el 4 de noviembre del 2020 y tuvimos posteriormente una mesa de trabajo con los profesionales que participaron y con la líder de la norma técnica para hacer la revisión de los comentarios y observaciones que se hicieron a la norma técnica. Pues como les comenté, la norma técnica se envió a discusión, recibimos comentarios y observaciones pues por parte de del jefe de edición de la zona 1, de la gerencia de zona 1, el director operativo y algunos otros profesionales en donde pues tuvimos en cuenta algunas de las observaciones realizadas a la norma técnica. En el alcance de la norma técnica, anteriormente estaba definido como esta norma establece la metodología para el cálculo del índice de agua no contabilizada, IANC, para la ciudad de Bogotá, la dependencia responsable de entregar la información requerida para el mismo y las políticas empresariales sobre las cuales se basa el cálculo del IANC. El alcance de la norma técnica fue modificado y quedó como que esta norma establece metodología para el cálculo de los indicadores de gestión de pérdidas, así como el enfoque de la gestión de pérdidas con base en su racionalidad económica. Bueno, acá pues les presento un poco lo que fue la modificación de la tabla de contenido, en donde pues se incluyó una clasificación general de las pérdidas de agua. Es lo que dice Jason, sí tiene mucha razón, y es que no puedes, o sea, si estén en amarillo, toca esperar que acabe para que libere esos. Bueno, después pues se definió una clasificación general de las pérdidas de agua, se definió un capítulo para los lineamientos generales del balance hídrico, también se incluyó un capítulo para los indicadores de gestión de pérdidas, donde se describe la metodología del cálculo para el índice de pérdidas por usuario facturado IPUF, el índice de agua no contabilizada IANC, el índice de agua suministrada por suscriptor facturado ISUF y el índice de agua facturada por suscriptor ICUF. Y finalmente se definió un capítulo para el nivel económico de pérdidas. Bueno, entonces de forma general, el capítulo 4.2 define dos pérdidas, las pérdidas aparentes o comerciales, que son las que incluyen todos los tipos de imprecisiones asociadas con la medición de los usuarios, los consumos no autorizados y errores generados en el manejo de la información de facturación.
que se discrimina como el consumo no autorizado, que es la toma ilegal de agua de hidrantes, las conexiones ilegales y clandestinas, bypass en las acometidas y consumos no registrados por manipulación de medidores. Errores de medición debidas a la imprecisión de los medidores y errores en el manejo de datos durante los procesos de lectura y facturación. Y número 2, las pérdidas reales o técnicas, que corresponden principalmente a las fugas en los componentes de conducción y distribución de agua, filtración es en los tanques de almacenamiento de agua y fugas en las conexiones domiciliarias. Bueno, y en cuanto al capítulo 4.3, lineamientos generales del balance hídrico, pues el balance hídrico es la herramienta que presenta el ente regulador en el anexo 1 de la resolución compilatoria de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 730 de 2015, como una guía para las empresas prestadoras de servicio público para estructurar sus planes de reducción de pérdidas de agua en los sistemas de acueducto. Así bien, pues el balance hídrico nos proporciona una estructura de medición que acoge y reúne el ejercicio de las labores diarias en la empresa y nos presenta a través de una estructura medible y cuantificar la situación real del sistema y nos da los insumos para la gestión de los recursos de inversión con orientación a la recuperación de las pérdidas reales y aparentes de la empresa. De igual forma, nos representa la realidad instantánea del sistema medido en un periodo de tiempo establecido para su evaluación, donde todos los elementos del sistema que aportan a la medición deben ser igualados en el tiempo para lograr su análisis estadístico y comparativo, y en una unidad espacial que mejor pues, nos represente ese universo de la medición. Pues también se debe aclarar que el balance el balance en sí mismo no es la representación de la situación de las pérdidas. Este nos indica las distintas acciones que describen el sistema operativo de la empresa y determina con detalle los consumos asociados a las pérdidas técnicas y comerciales, las cuales deben ser cuantificadas, detalladas y gestionadas a través de programas definidos con establecimiento de líneas bases y plazos para su ejecución. Entonces, pues en la norma técnica se define cada uno de los componentes del balance hídrico para un periodo de tiempo y un polígono en específico. Bueno, y continuando, entonces le cedo la palabra al ingeniero Harold Córdoba, quien nos va a dar la metodología para el cálculo de los indicadores que se incluyeron en la norma técnica. Sí, buenas tardes. Me esperan un momentico mientras comparto la presentación. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Prácticamente voy a hacer unos comentarios generales a la forma como se definió el cálculo del JANSED, cálculo del IPUD, presentar una gráfica donde se puede mirar el comparativo de JANSED y IPUD con el método del prorrateo, que es el que define la norma, y los dos principales métodos que se venían utilizando anteriormente. Y voy a presentar un caso práctico de volumen facturado tomando como ejemplo el ciclo M para mirar la diferencia entre el método que vamos a utilizar internamente de aquí en adelante y los que se venían utilizando.
Entonces, en cuanto al cálculo del YANC, pues la fórmula es sencilla. Si miramos tenemos que el YANC es igual al agua suministrada menos el agua facturada sobre el agua suministrada por 100. O sea, es un porcentaje del volumen, un porcentaje de pérdidas con relación al volumen que se suministra a un área de servicio. Es importante tener en cuenta que el agua suministrada se define como el agua producida menos el consumo autorizado y no facturado, que esa es la modificación que le estamos haciendo en el acueducto a nivel interno y el acuerdo que llegamos entre las partes que elaboramos la presente norma. ¿Qué se entiende por consumo autorizado y no facturado? Entonces, según lo que explicó la ingeniera Laura, en el balance hídrico, este consumo autorizado y no facturado se puede dividir en consumo medido y consumo no medido. El consumo medido corresponde a todos los predios que tienen conexión permitida por el prestador, en este caso el acueducto, y no se emite facturación. Y el no medido, que es el que se utiliza, básicamente aquí incluye los consumos técnicos. Estos están asociados a la operación de las redes de acueducto, tales como lavado y toma de muestras en pilas o puntos de muestreo. Tenemos la operación de hidrantes, la verificación de hidrantes con motivos para la revisión del estado, la purga de redes de acueducto. Tenemos que más ahí en esa parte, el agua que se distribuye a las zonas también gratuita a través de carro tanques cuando hay emergencias también iría en esta parte. Entonces esa parte la vamos a descontar del volumen producido. Para el cálculo del YANC hay un concepto bien importante que es el punto inicial de la medición, que es tener en cuenta qué se entiende por agua producida. Entonces, a nivel de empresa, el agua producida sería el volumen medido a la salida de las plantas. Esta información la estamos tomando del Excel que genera la Dirección de Abastecimiento. Es un reporte que lo genera mensualmente. En cuanto a Gachancipá, el agua producida es los metros cúbicos que nos suministra la Dirección de Red Matriz. En Tocancipá estamos asumiendo que el volumen suministrado es el mismo volumen facturado, o sea que no hay pérdidas. En cuanto a venta en bloque, también estamos haciendo el mismo supuesto, que lo que se vende a municipios, el volumen suministrado también sería, el volumen producido sería igual al volumen facturado. En carro tanques también se hace el mismo supuesto. Y en cuanto a Bogotá, es un cálculo indirecto. O sea, Bogotá no tenemos una medición directa del agua producida. Y para efectos de la norma hemos definido el agua producida en Bogotá como el agua total que se suministra, que se produce para el sistema, menos el agua producida para Soacha, Gachancipá, Tocancipá y municipios por el sistema de venta en bloque. Y en el caso de Soacha, también es un cálculo indirecto. Es el agua que se produce, que se le suministra a Soacha a través del sector hidráulico 30 de la zona 5 y se le resta el agua facturada a EMAR. En el caso de EMAR también se hace el mismo supuesto de que el agua suministrada es igual al agua facturada. En el caso de las zonas, pues dado que Soacha ya se toma como un área de prestación independiente, entonces a nivel de zonas también se toman solamente la porción que corresponde a Bogotá. Entonces tenemos zona 1, no tiene en cuenta ni Gachancipá ni Tocancipá. Zona 3, tal como manda el reporte Red Matriz. Zona 2. Zona 4 se le descuenta el sector hidráulico 36. Y a la zona 5 se le suma el sector hidráulico 36. Es un volumen que se exporta de una zona a otra zona. Y adicionalmente a la zona 5 se le quita el sector hidráulico 30, que como ya dijimos, el sector hidráulico 30 contiene a Soacha y a EMAR. También como están incluidos en las zonas los sectores hidráulicos, que para los sectores hidráulicos también vamos a aplicar la metodología. ¿Qué fuentes tenemos en este momento? En este momento tenemos el reporte que genera la Dirección de Abastecimiento, el cual nos permite calcular el volumen producido a nivel de sistema. Y tenemos un reporte que genera la Dirección de Red Matriz, donde viene el volumen producido a nivel de zonas y sector hidráulico. Este reporte ya lo estamos
incluyendo en una consulta de BW, entonces ya se nos facilita el cálculo del indicador, o sea, digamos que ya tenemos esta información en BW. En el caso del reporte que viene de Dirección de Abastecimiento, hay una consulta en BW que ya está construida hace varios años, pero todavía no la hemos podido activar porque tenemos diferencias con el Excel de la Dirección de Abastecimiento. Entonces, digamos que aquí también ya estamos próximos a tener la información en BW. La otra variable que necesitamos para el agua, para calcular el YANSE, entonces, es el agua suministrada. Entonces, el agua suministrada pues, es igual al agua producida menos el consumo autorizado y no facturado. Entonces, el volumen producido menos el consumo autorizado y no facturado. Aquí hay que tener en cuenta que en este momento solamente estamos teniendo en cuenta el consumo técnico que viene en el reporte de red matriz. Entonces, hay varias consideraciones que son importantes tenerlas en cuenta. En Gachancipá, pues no estamos descontando ningún consumo técnico. Tocancipá tampoco. Bueno, municipios no aplica, Carrotanques no aplica. Y en Bogotá estamos descontando el total de consumo técnico que nos reporta red matriz, dado que no tenemos separado en la zona 5 cuánto le corresponde a Soacha. Entonces, y Soacha, pues también no tenemos cómo hacerle ese descuento de consumo técnico. A nivel de zonas, sí, cada zona tiene su respectivo descuento en consumo técnico de acuerdo al reporte de red matriz. Y la zona 5, pues le estamos descontando todo el consumo técnico que está reportado en ese reporte, incluyendo Soacha. O sea, ese sería un trabajo administrativo interno que hay que realizar, o sea, descomponer ese consumo técnico de la zona 5, qué le corresponde a la porción que es Bogotá y qué le corresponde a Soacha. En cuanto a sectores hidráulicos, en este momento no estamos descontando consumos técnicos, porque en el reporte todavía no viene incluido ese consumo técnico. Y la fuente, pues ya dijimos, hay un reporte en BW que viene la información por zonas y también está incluido lo del consumo técnico. Este consumo técnico que estamos descontando para efectos de cálculo de YANSE es mínimo. O sea, hace falta incluir muchos más consumos de acuerdo al balance hídrico y de acuerdo a la definición de los conceptos que incluyen ese concepto. Agua suministrada. En el YANSE, entonces de acuerdo a esta fórmula de cálculo, nos lleva a una modificación del balance hídrico que trae la norma 688 de 2014, que es con la cual se adoptó el nuevo marco tarifario. Entonces hay un volumen de entrada. Si nosotros nos damos cuenta en la parte final, la norma llega hasta agua no facturada y agua facturada. Esto es lo que trae la norma. Nosotros al quitarle el consumo autorizado y no facturado, entonces solamente estamos teniendo en cuenta como agua no facturada o agua que creando el concepto de agua no contabilizada. O sea, esta parte que está aquí en amarillo sería el agua que vamos a tener en cuenta para efectos de pérdidas y para efectos del índice de pérdidas por usuario facturado también. O sea, no estaríamos teniendo en cuenta el consumo autorizado y no facturado. En cuanto al agua facturada, pues no hay ningún problema. Es el agua que se factura en cada área de servicio de acuerdo a los suscriptores que tiene la empresa. Para una mejor comprensión, le hemos dividido el consumo directo, que es el que se factura a los usuarios, y otros consumos, el caso de municipios que por venta en bloque, el agua carrotanques, que está clasificada en A y en carrotanques, o sea, hay dos conceptos aquí, y hay un convenio en carrotanques a Soacha. Entonces, en el caso del cálculo de agua no contabilizada, el numerador pues ya está claro, que es el volumen producido menos el agua autorizada y no facturada. El denominador sí sería la sumatoria de todo lo que se factura al área de servicio. Entonces entraría el consumo directo más otros consumos. En el caso de la empresa, entraría
todo lo que está aquí en otros consumos. En el caso de Bogotá solamente entraría el agua que se le adicionaría, el agua que se factura a carro tanques. En el caso de Soacha, al consumo directo se le adicionaría lo que nos reportan a través de un convenio de carro tanques que hay en Soacha. En Gachancipá no aplica, Tocancipá tampoco. Y hay un caso especial que es la zona 3. La zona 3 se le suma el consumo a carro tanques. La zona 3 siempre ha defendido que los puntos de carga de los carro tanques en Bogotá pues están ubicados en dicha zona, entonces a nivel de volumen facturado se suma esos carro tanques para tener un cálculo del IANSE más exacto. Casi toda la información que necesitamos ya está en BW. O sea, aquí están las diferentes consultas. Hay una consulta para sacar el volumen facturado a nivel de empresa y APS, o sea, Bogotá, Soacha, Gachancipá. Otra a nivel de municipios, otra a nivel de carro tanques y otra a nivel de sector hidráulico. Y el Excel que nos viene de la zona 5, eso todavía no está en BW. Ese es el convenio de carro tanques con Soacha. Hay una porción manual que se factura a los municipios, la cual no está con el método de prorrateo, pero pues no se justifica llevarla con ese método. En cuanto al cálculo del IPU, lo dejé de último porque tiene sus particularidades. En la norma quedó definido que de acuerdo a este método el IPU es igual al agua suministrada menos el agua facturada sobre la sumatoria de cargos fijos. En las ecuaciones anteriores pues siempre se ha hablado de suscriptores facturados, y dado que la empresa, el gran porcentaje de facturas es bimestral, entonces se lo divide entre 2 para obtener un consumo metros cúbicos mes. Esta agua suministrada que se toma en el IPU es diferente al agua suministrada que se toma en el IANSE, entonces por eso dejé esta fórmula de último. Y la explicación es sencilla. El IPU es el volumen no facturado, pero con relación a los suscriptores facturados. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que debe haber una relación directa entre el agua facturada y los suscriptores facturados. Entonces, si debe haber una relación directa, el agua facturada solamente corresponde a los suscriptores facturados que tenga cada área de servicio. Entonces, desde ese punto de vista, el agua suministrada no debe contener ni venta en bloque, ni carro tanques. Entonces, como para explicar, traté de definir como un agua suministrada al IPU que es igual al agua suministrada a IANSE, que ya lo vimos, y hay que quitarle el suministro de venta en bloque, por venta a municipios, el suministro de agua en carro tanques. Entonces eso aplica para Bogotá, aplica para la zona 3. Entonces en la empresa sería igual habría que descontar venta en bloque y carro tanques. En Bogotá habría que descontar carro tanques. En Soacha habría que descontar el convenio de carro tanques, y en la zona 3 el suministro de carro tanques. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, la línea intermitente, que es la azul, ese es el método que vamos a aplicar en la empresa. Aquí hicimos un ejercicio desde el 2014 a diciembre del 2020. La línea roja es si nosotros tomáramos la información que sale de la facturación sin hacerle ningún ajuste, pues esos son los resultados que nos daría. Es unos resultados muy variables. Por ejemplo, en junio del 2017 dio un IANSE muy bajo para la empresa. En el 2017 también estuvo bajo. Eso se debe a que, como el calendario de facturación no está diseñado para calcular los indicadores de pérdidas de agua, sino que cuando se planifica el calendario, pues se piensa más en el flujo de caja de la empresa. Entonces hay años en que se anticipan muchos ciclos. Al anticipar muchos ciclos, lo ideal es comparar 12 meses de facturación con 12 meses de producción de agua. Entonces, cuando hay anticipo de ciclos, pues digamos que estamos comparando
en un año estamos incorporando 8 o 10 millones más de metros cúbicos de los necesarios para poder comparar con la producción. Entonces, por eso nos da unos índices de pérdidas muy bajos. En el caso de la línea verde, son los mismos datos de la línea roja, pero ajustados. O sea, cada 12 meses nosotros tratamos de estandarizar que los ciclos bimestrales solamente figuren 6 veces y los mensuales 12 veces. Entonces nos damos cuenta que al estandarizarlo, pues ya la línea verde trata de tener el mismo perfil de la línea azul, pero nos da unas pérdidas más altas. Esas pérdidas más altas, pues eso es lo que trata de corregir el método que vamos a adoptar en la empresa, mientras en el calendario de facturación está, digamos que el consumo del año está sujeto a los periodos de lectura. Los bimestrales se leen entre 58 y 62 días y los mensuales entre 28 y 32 días. En el caso del prorrateo, estamos garantizando que en cada ciclo se tome el consumo del mes respectivo. O sea, si febrero trae 29 días, pues vamos a tener el consumo de 29 días. O sea, acá en el prorrateo ya no tenemos que, ya el insumo ya no es el periodo de lectura, sino los días reales de cada mes. Y desde ese punto de vista, pues la producción de agua, como es una lectura diaria, desde ese punto de vista, 365 días de consumo de cada usuario se estarían comparando con 365 días de producción. O sea, digamos que el prorrateo pues, nos va a garantizar una mayor precisión en el cálculo del indicador. La única desventaja sería que el dato del cierre del año anterior, por ejemplo, el cierre del año 2020 se estuvo dando hasta la primera semana de abril. Pero pues ese rezago que hay en el cálculo se compensa con la mayor precisión y la mayor estabilidad que nos ofrece este método. Si miramos en el caso del IPUM, también miramos que la línea roja, que es tomar los datos sin ningún ajuste, pues presenta mucha variación. En el caso de datos ajustados, pues ya hay mayor coherencia, pero en el prorrateo, pues ya hay mayor precisión y nos garantiza un menor resultado. No porque no es que ese sea el objetivo, tener un mayor resultado, sino pues, que el resultado sea más razonable. Como para entender un poquito por qué el resultado del prorrateo es más bajo que el del calendario ajustado. Entonces aquí traje un caso práctico que es del ciclo M1. Si miramos el ciclo M1 del año 2020, de enero a diciembre se facturó 7 veces. Entonces, claro, al facturarlo 7 veces, nos da 13 millones de metros cúbicos en el año. Y esos 13 millones pues los estamos comparando contra 12 meses de producción, entonces no es razonable. Con el método ajustado que estamos haciendo, pues le estamos quitando un mes y estamos obteniendo 11.101.967, que eso es lo que le llamamos nosotros año calendario ajustado. O sea, garantizar que los ciclos bimestrales estén 6 veces. Acá tenemos el resultado con el método del prorrateo, nos da 11.126. Si se dan cuenta, 11.126 es mayor a 11.101. Entonces, por eso es que cuando analizamos los resultados acá, pues la línea azul siempre se ubica por debajo de la línea verde. O sea, el prorrateo nos garantiza un mayor consumo en el año y la razón es los periodos de lectura, ¿no? O sea, por ejemplo, un ciclo que se lee 58 días, cada 58 días, pues no estamos tomando el consumo de 365 días en el año. En cambio, en el prorrateo, pues sí estamos tomando los 365 días. Entonces, esa es la presentación que tenía por hoy. Cualquier inquietud o pregunta, con gusto la resuelvo. Muchas gracias, Harold, por su presentación. Le damos la palabra al ingeniero Oscar Pardo Gibson, de la Gerencia de Planeamiento. Buenas tardes, voy a compartir la presentación que es esta.
Aquí proyectemos. Ahí ya están viendo la presentación proyectada, ¿cierto? Sí, señor. Bien, esta es una presentación breve del concepto de nivel económico de pérdidas en la norma NS 045. Lo primero, pues, a destacar en la norma es la definición de nivel económico de pérdidas, y para ello, pues, la cosa arranca por identificar que tenemos estas dos situaciones. Perdón, prendo aquí el apuntador, opciones del puntero láser, aquí está. Entonces, todo proyecto que emprendemos para la gestión de pérdidas en especial tiene pues las dos caras de la moneda, unos costos y unos beneficios. Los costos son los costos de inversión, lo que se tenga que gastar en activos fijos, los costos de operación y mantenimiento de esos activos, la gestión que la empresa, los costos de gestión que la empresa dedique para ello, y también no olvidar la supervisión y evaluación del proyecto y la evaluación ex post del desempeño de ese proyecto. Todo esto, pues, en el ciclo de ese proyecto, desde su concepción hasta que se obtienen los frutos, pues hay unos costos que hay que considerar. Muy bien. Y un proyecto de reducción de pérdidas tiene a su vez unos beneficios que son de estos dos tipos: un incremento de ingresos por incremento en volúmenes facturados, y otro que es una reducción de costos por reducción del volumen producido. Por ejemplo, si la empresa instala, hace una, en el caso, supongamos que asume contra su costo la reposición de medidores, por ejemplo, entonces tiene como inversión la reposición de medidores y tiene como costos asociados a eso, por ejemplo, la operación y mantenimiento. Por ejemplo, si son medidores de lectura remota, entonces esos costos de operación y mantenimiento y esa gestión de esa cantidad de datos que se generan, y supervisión y evaluación ex post. Estos serían los costos de un proyecto de telemetría. Los beneficios sería incrementar los ingresos a través de una mayor facturación, y probablemente a algunos usuarios no se les facture más agua, pero sí consumen menos agua. Entonces la empresa tendrá un beneficio en reducción de producción. En dos horizontes: de corto plazo, si la reducción de producción si la reducción de consumo es pequeña, digámoslo así, entonces nos ahorramos los costos variables de producción en energía eléctrica y químicos. Pero si la reducción de las pérdidas llega a ser muy importante, podría incluso llegarse a una reducción de costos de largo plazo, que serían los costos de expansión. Esto no es despreciable, pues hay dos casos que conocemos: Tunja y Palmira. Fueron dos ciudades, cada una pues por separado vincularon operadores para la prestación del servicio, y uno de los grandes desafíos que tenía cada uno de esos operadores era la expansión del sistema. Tenían que hacer inversiones en expansión. Pues lograron aplazar esas inversiones en expansión gracias a la gestión de pérdidas. Entonces, gracias a los proyectos de pérdidas, se redujeron las pérdidas al punto que se pudieron aplazar los proyectos de expansión, y eso, por supuesto, es un beneficio en reducción de costos de largo plazo en el aplazamiento de esos proyectos. Bien, dicho eso, entonces, un proyecto de pérdidas tiene unos costos, unos beneficios, y el nivel económico de pérdidas se definiría como el nivel de pérdidas NEP, o nivel eficiente de pérdidas. Es el volumen de pérdidas de agua óptimo en el cual el costo de reducir 1 metro cúbico adicional de pérdida de agua es igual al beneficio que se obtiene de la reducción de ese metro cúbico adicional. Entonces hay que, digámoslo así, hay que emprender acciones de reducción de pérdidas hasta lograr esta igualdad, la igualdad entre el costo y el beneficio. Y cuando sucede ese equilibrio entre costo y beneficio, en el marginal, en el metro cúbico adicional que se recupera de pérdidas, y en cuanto a sus beneficios y sus costos, se obtiene el nivel económico de pérdidas. Esta es esta primera definición. Dicho en términos de los economistas, en un sistema de acueducto, el nivel económico de pérdidas se logra cuando el beneficio marginal, es decir, el beneficio del último metro cúbico que se recupera, es igual al costo marginal, es decir, el costo
en que la empresa incurre para recuperar ese último metro cúbico de pérdidas. Cuando ocurre esa igualdad en ese concepto marginal, es que se obtiene el nivel económico de pérdidas. Ahora, sin embargo, los proyectos son proyectos discretos, es decir, se emprende una acción, reposición de medidores o búsqueda sistemática de fugas o reposición de redes en un sector de la ciudad, etcétera. Se emprenden una gran cantidad de proyectos o unos diferentes proyectos para la gestión de pérdidas, para la reducción de pérdidas, y la pregunta allí sería, bueno, ¿cómo se establece ese beneficio marginal y costo marginal, dado que ahí no podemos ir reemplazando, por ejemplo, la red metro por metro de red, sino que reemplazamos toda la red de un barrio? Entonces, en ese caso, el objetivo, el propósito es definir los proyectos de pérdidas como la unidad mínima de costo, de manera que los costos en que se incurre de ese proyecto son asimilables a los costos marginales de la reducción de pérdidas. Y esta condición de beneficio marginal igual a costo marginal se convierte, en el caso de los proyectos, en que la relación entre el beneficio y el costo del proyecto sea mayor a 1, o la igualdad beneficio marginal igual a costo marginal sería cuando en un proyecto la relación beneficio-costo es igual a 1. Entonces, por eso es importante pues traducir esta jerga de la economía, digámoslo, en la formulación de proyectos, y aquí tendríamos los proyectos atractivos de desarrollar para la gestión de pérdidas son aquellos en que, por supuesto, lo que vamos a obtener, los beneficios, son al menos iguales a lo que vamos a invertir los costos. La resolución 688 se expresa en estos términos: proyectos de relación beneficio-costo mayor a 1, pero esto para decir que esto es perfectamente racional desde la perspectiva económica. Esto es tomado pues para definir los objetivos de la gestión de pérdidas. Pues Harold nos acaba de hablar de cómo medimos el nivel de pérdidas en el que estamos a través de los indicadores IANC e IPUF, desagregados pues en el tiempo y geográficamente según áreas de prestación de servicio, empresa, etcétera. Y ya sería, bueno, ¿qué acciones se pueden emprender para afectar ese nivel de pérdidas? Y cuál es la orientación que debe haber para seleccionar esos proyectos de pérdidas. Esto es tomado de un documento de la American Waterworks Association de 2016. Se consigue una versión en internet a todo color, y de ahí está tomado pues estas imágenes, por eso vienen en inglés, pero el concepto es este: a la izquierda para las pérdidas reales o técnicas y a la derecha para las pérdidas aparentes o comerciales. Se lo llaman los 4 pilares de la gestión de pérdidas, que serían las acciones que emprende una empresa para reducir las pérdidas reales. La primera y más directa, la más simple, es velocidad y calidad de las reparaciones. La segunda, la gestión del plano de presiones. La tercera, el control activo de fugas. Y la cuarta, la gestión de activos, la reposición de activos que tienen fugas, etcétera. Y estas flechas, entonces, como están mostradas acá, tienen por efecto reducir estas pérdidas reales, que es el cuadrado externo de azul, reducir estas pérdidas y llevarlas al nivel económico de pérdidas reales, que sería el cuadrado amarillo. Entonces, el objetivo de la gestión de pérdidas es emprender estas acciones de manera que el nivel real que tenemos de pérdidas se lleve al nivel económico o el nivel eficiente, ese donde hay la igualdad entre costos y beneficios marginales, o el que se alcanza con la ejecución de todos los proyectos que tengan relación beneficio-costo mayor a 1. Siguiendo la analogía de las pérdidas reales para las pérdidas aparentes, pues estos señores de la AWWA identifican 4 pilares de la reducción de pérdidas aparentes: el control de los consumos no autorizados, la medición de la gestión del parque de micromedidores, la gestión de la información para la recopilación de la información de los consumos, y la información que se usa finalmente para la facturación. Y tienen una analogía, entonces habría unas
pérdidas aparentes en las que se está incurriendo, y la idea sería a través de estas acciones reducir esas pérdidas aparentes, el cuadrado violeta, reducirlos al nivel económico de pérdidas aparentes, el cuadrado amarillo. Digamos, la observación digamos, el aporte que uno podría hacer a esto es que aquí está separado el problema, entonces por un lado las técnicas, por otro lado las comerciales, pero en efecto el problema va junto. Por ejemplo, cuando se reemplaza un medidor poco preciso por un medidor muy preciso, entonces aumentamos la facturación porque el medidor mide mejor, el usuario también va a consumir menos agua o mejor, los caudales bajos que el medidor no medía y que para la empresa eran pérdidas técnicas, se corrigen a través de una acción comercial que es la reposición del medidor. Esto para decir, bueno, esto conceptualmente lo podemos separar, pero en la vida real esto está intrincado, pérdidas reales y comerciales. Muy bien. Ya ensamblando todos los proyectos en lo que sería un plan de reducción de pérdidas, la cosa se vería de la siguiente manera. Uno tendría un costo total de prestación de servicio, y ya llegamos aquí a ver en esta gráfica numéricamente cómo es el concepto de nivel económico de pérdidas. Uno tiene un costo de prestación de servicio, que es la curva azul, que es una curva creciente, y siendo el eje horizontal la producción de agua en valor presente. Es decir, a medida que tenemos más pérdidas, nos desplazamos hacia el lado derecho, tenemos que producir más agua y tenemos un mayor costo variable de producción y también costos de inversión en expansión para producir esa agua con nuevos proyectos. Entonces tenemos una curva de costos de subprestar el servicio creciente con el nivel de producción que incluye las pérdidas de agua. Y tenemos una curva del costo de control de las pérdidas, que es una curva decreciente, o mejor, si uno arranca aquí, si uno no hace nada, digámoslo así, entonces si el costo, que es la línea, el eje vertical, si el costo de gestión de pérdidas es cero, pues tenemos el máximo situación de nivel de pérdidas, pero a medida que vamos haciendo acciones para reducir las pérdidas, entonces incurrimos en un costo, nos desplazamos en el eje Y hacia arriba y reducimos la producción porque no se producen esas pérdidas de agua, nos desplazamos en el eje X hacia la izquierda. Entonces tenemos una curva de este perfil, una curva decreciente. Y la suma de esas dos curvas, una creciente y otra decreciente, pues es esta curva verde que tiene un mínimo, y ese mínimo es justamente el nivel económico de pérdidas, donde ocurre, y aquí está pues mostrado en este ejemplo, ocurre la igualdad entre el costo marginal de la reducción de pérdidas, la derivada de esta curva roja aquí, que sería esta, y la derivada del costo o el costo marginal de la producción, que sería esta línea azul, donde esos dos costos marginales son iguales, es decir, el beneficio de reducir las pérdidas, que sería el valor marginal del agua, y el costo de reducir las pérdidas, donde sucede esa igualdad, pues se da el nivel económico de pérdidas. Muy bien, ese sería el concepto, viéndolo, el concepto de nivel económico de pérdidas ensamblado en esta gráfica en la que se suman pues todos los proyectos de expansión, la línea azul, y todos los proyectos de reducción de pérdidas, la línea roja. Ensamblados todos ellos pues nos da un costo total que tiene un mínimo, que es el nivel económico de pérdidas. El objetivo o en la norma lo que se busca es darle este enfoque a la gestión de pérdidas. De un lado, emprender aquellos proyectos que tienen relación beneficio-costo mayor a 1, y en algún momento del tiempo, la norma no lo indica, etcétera, pero en algún momento del tiempo establecer para la empresa de acueducto cuál es ese nivel económico de pérdidas. Ahora, ¿cómo se alcanza ese nivel económico de pérdidas? Para responder esa pregunta, nos apoyamos en estos autores, Lienberger, Farley, en este paper del 2005, las notas bibliográficas o estas fuentes bibliográficas están en la norma técnica, y ellos orientan o pues plantean que la formulación del plan de pérdidas se resuelve a través de responder estas 5 preguntas. ¿Cuánta agua se pierde? ¿Dónde se pierde? ¿Por qué se pierde? ¿Qué puede hacerse para reducir las pérdidas de manera eficiente? Y cómo mantener las pérdidas en su nivel eficiente. Entonces, la primera pregunta, ¿cuánta agua se pierde? Pues fue lo que nos mostró ahora Harold, que es el balance hídrico en el formato de la IWA
para el sistema total interconectado de la empresa, y eso nos da respuesta a cuánta agua se pierde. Si desagregamos ese balance y lo hacemos por, como se señala, por sector hidráulico, APS, distrito, subdistrito, respondemos la siguiente pregunta: ¿dónde se pierde? Si en el componente de pérdidas de agua o de agua no facturada desagregamos ese volumen de agua no facturada según sus causas, aparentes y reales, y las reales en fugas, reboses de tanques, y las aparentes inexactitud, etcétera, etcétera, tenemos respuesta a la tercera pregunta, que es ¿por qué se pierde el agua? Y ya una vez tenemos esa desagregación, podemos entonces formular un plan de control de pérdidas, que es el conjunto de proyectos con relación beneficio-costo mayor a 1, que tienen por efecto reducir las pérdidas para llevarlo a su nivel económico de pérdidas. Como ven, entonces, este concepto de nivel económico de pérdidas sirve para articular y llevar a adoptar como criterio de selección de proyectos aquellos que tienen relación beneficio-costo mayor a 1, y ese conjunto de proyectos son los que se ensamblarían en el plan de control de pérdidas, cuya ejecución llevaría a la empresa a alcanzar ese nivel óptimo de pérdidas. Y luego, pues la última pregunta es, bueno, ¿qué debe hacerse permanentemente para mantener las pérdidas en un nivel eficiente? Porque todos sabemos, si no se hace nada en gestión de pérdidas, el resultado es que nuevamente empezarían a crecer ese nivel de pérdidas. Pues ese sería el concepto de nivel económico de pérdidas aplicado para esta norma. Si hay preguntas, observaciones, con mucho gusto en lo que podamos atenderlas y responderlas, estamos atentos. Gracias, muy amables. Doctor Pardo, muchísimas gracias por la presentación. Se abre, digamos, el espacio. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, es el momento de su intervención. Bueno, mientras se animan, digamos, si surgen preguntas, les pido a todos, como lo habíamos manifestado al inicio de este evento, y ya en el chat de esta reunión van a encontrar un link. Les agradecemos a todos ingresar a ese link y por favor responder las preguntas del cuestionario que hay allí. Esto no le va a tomar más de 2 minutos. Les agradecemos por favor que nos apoyen con la respuesta de este cuestionario. Bueno, no nos queda más que agradecerle a todos los asistentes haber participado, haber asistido pues a este evento de socialización de la norma técnica NS 045. Pues agradecer especialmente al doctor Oscar Pardo Gibson. Fue realmente el autor de esta última parte de la presentación dentro de la norma técnica, que son los conceptos de evaluación del nivel económico de pérdidas. Al ingeniero Harold Córdoba, que nos apoyó desde la gerencia de planeamiento, el doctor Oscar Pardo y el ingeniero Harold Córdoba nos apoyaron de manera decidida pues en sacar adelante la actualización de esta norma técnica que ya llevaba en el SISTEC más de 18 años sin tener la posibilidad de actualizarla. Esta norma técnica fue utilizada precisamente cuando se desarrolló el programa Santa Fe 1 con el Banco Mundial. Allí también había un componente de reducción de pérdidas de agua, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial. Desde ese momento se viene, digamos, utilizando esta norma técnica en el acueducto de Bogotá, y gracias a la participación pues del doctor Oscar, el ingeniero Harold Córdoba, la ingeniera Laura Andrea Melo, el ingeniero Carlos Eduardo Rivera, la ingeniera Natalia Ayala
y otras personas que participaron en este ejercicio, pues llevó como resultado la actualización de la norma técnica NS 045. Entonces, pues veo que no hay observaciones, no hay comentarios a la presentación. Lo único que nos resta decir es agradecerle a todos su asistencia y desearles un feliz resto de tarde. Muchas gracias por su participación y por su asistencia. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, muy amables. Buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde.